La población en la ciudad de Caracas ha crecido notablemente, trayendo como consecuencia una serie de dificultades relacionadas directamente con el déficit habitacional, el caos vial y el desorden urbanístico, para los cuales es necesario crear algunas soluciones que contribuyan a frenar esta problemática. En el programa de hoy presentaremos varias propuestas realizadas por algunos profesionales del área de la arquitectura y el urbanismo en busca del mejoramiento, organización y optimización de la ciudad. Esto es Inmobiliario. Caracas es una ciudad que en los últimos 50 años ha crecido de forma descontrolada, ha crecido a través de fragmentos, de urbanizaciones aisladas. Los arquitectos no se están tomando en cuenta a nivel de diseño, las viviendas se están copiando, no hay mucha creatividad, no hay mucho valor de lo que es la arquitectura como tal. La recomendación es que los gobernantes no pueden ser ausentes del urbanismo, ignorantes del urbanismo. Tienen que ser personas y tienen que reflexionar acerca de lo que necesita la ciudad, y la ciudad necesita eso. No necesita autopistas de 2 pisos, autopistas de 3 pisos, 4 pisos, necesita urbanismo. En los años 20, una persona llamada Le Corbusier, el padre de la arquitectura contemporánea, estableció un proyecto que se llama Ciudad Radiante. Y con esto, él propuso que habían una serie de paquebotes urbanos, los cuales podían albergar una serie de unidades habitacionales, células. Él propuso un aproximado de 400 o 500 apartamentos en una célula y dio unos puntos que son base del urbanismo actual. En lo que se basó Le Corbusier fue en un estudio para la ciudad de París, que en aquella época, después de la guerra, estaba sufriendo un diezmo en los habitantes, y posterior a eso había quedado devastada no solamente París, sino otras ciudades. Entonces él propuso esta serie de paquebotes, que se construyeron 5 en total, y con esto solucionaron en gran parte el problema de vivienda. Tengo que destacar que el gobierno francés en aquella época no le permitió realizar otros proyectos porque los consideró demasiado ambiciosos. La proliferación de asentamientos improvisados y deficientes por la urgencia social trae como consecuencia que los espacios existentes entre la zona urbanizada y semiurbanizada hayan aumentado en la ciudad capital, provocando una desorganización urbana. En Venezuela los beneficios son muchos, empezando que Carlos Raúl Villanueva, nuestro gran arquitecto, utilizó las ideas de Le Corbusier para crear el 23 de enero, sin embargo, ya Le Corbusier había anticipado que no se podía colocar en tierra de nadie, no se podía colocar demasiado lejos porque la teoría fracasaría, además que se le dio otro tipo de toque conceptual y formal. De repente por eso el 23 de enero es lo que es hoy, y las unidades habitacionales que hizo Le Corbusier todavía siguen vigentes y son un ejemplo para la arquitectura moderna. Otro ejemplo es el Parque Central, donde se utilizaron las mismas teorías y bueno, no funcionó por algunas otras cosas que dependen más de lo político. Pero en Venezuela se beneficiaría porque tenemos casi la misma demanda que tenía el pueblo francés en materia de vivienda para 1945, después de la guerra.
Las unidades habitacionales son muy fáciles y rápidas de construir. En aquella época se construyeron cada 2 años una. Con las técnicas y los métodos actuales se tardarían a un aproximado de 6 meses y, como te digo, albergaría 400 o 500 apartamentos que algunas personas creerían que es algo inhumano. Pero la teoría fue demostrada. Han pasado 50 años y las unidades habitacionales siguen funcionando. Y como te digo, es algo que nos beneficiaría bastante, se necesita. Creo que no estoy de acuerdo con el estilo americano de agregar en un terreno 100, 200, 300, 400 casas porque se desperdicia material, tiempo y dinero. Realmente lo único que necesita la teoría para aplicarse como Le Corbusier la concibió es crear unas terrazas, pero bueno, el Valle de Caracas, para eso es un valle, posee muchas terrazas y terrenos disponibles para hacerlo. Lo que se necesita es como la voluntad del gobierno. Una unidad habitacional hoy en día podría costar aproximadamente 2.000 millones de bolívares, quizás menos, dependiendo de la organización, dependiendo del tiempo y dependiendo de la seriedad con que el gobierno nacional o una empresa privada aborde ese tema. La recomendación es que los gobernantes no pueden ser ausentes del urbanismo, ignorantes del urbanismo. Tienen que ser personas y tienen que reflexionar acerca de lo que necesita la ciudad, y la ciudad necesita eso. No necesita autopistas de 2 pisos, autopistas de 3 pisos, 4 pisos, necesita es urbanismo. Tal vez lo que necesitamos es una autopista paralela, una periférica, pero tenemos que abocarnos a proyectos que sean realizables, que sean modernos, que tengan teorías arquitectónicas vigentes, como por ejemplo la teoría de la unidad habitacional de Le Corbusier, la Ville Radius. El enorme crecimiento del flujo de vehículos automotores es incesante y el sistema de transporte es cada vez más lento. Por tal razón, los proyectos viales requieren ser estructurados en función del mayor aprovechamiento del espacio.